Esta es la espeluznante historia del monstruo de Bélgica. ¿Quién era? ¿Cómo fue capaz de secuestrar, violar y asesinar a niñas justo delante de las narices de la policía de este país europeo moderno? ¿Alguien lo protegía? ¿O se benefició de una lista de errores judiciales? Sus crímenes contra las menores horrorizaron al mundo. Su detención hizo estallar protestas que llevaron a su país natal, Bélgica, al borde de la revolución. Su oscuro pasado alimenta teorías conspirativas hasta el día de hoy. 13 de agosto de 1996, Bélgica descubre un nombre que no olvidará jamás, el de Marc Dutroux. El que se convertiría poco después en el hombre más odiado del país es detenido junto a su mujer Michelle Martin y a un cómplice. La investigación, que había comenzado unos días antes a raíz de las operaciones de búsqueda de Leticia Deleuze, de 14 años, lleva a la policía a Marc Dutroux, ya condenado por secuestro y violación de menores. El sospechoso estaba a vigilancia policial desde hacía un año. Los agentes llegaron incluso a practicar un registro en su domicilio de Marcinelle. En ese momento, Julie y Melissa estaban ya encerradas en la casa, pero la policía no se entera hasta meses después. Las dos niñas de 8 años fueron secuestradas en junio de 95 en Gras-Ologne. 2 meses después, otras 2 menores de 17 y 19 años desaparecían en el oeste del país. Y solo 3 meses antes que Leticia, los padres de Sabine, de 12 años, denunciaban el secuestro de su hija cerca de Tournai. La policía no relaciona entonces los casos porque Dutroux y sus cómplices actúan en regiones diferentes del país. Tras su detención, Dutroux revela dónde esconde a Leticia y a Sabine. Las 2 menores están vivas, traumatizadas pero vivas. Pero la alegría de los belgas dura poco, porque es entonces cuando se descubre la suerte que han corrido Julie, Melissa, Anne y Effie. Dutroux había construido un zulo en la bodega de su casa. Las niñas, violadas a lo largo de 8 meses de detención, murieron de hambre y de sed. Los cadáveres de Anne y de Effie aparecen enterrados en jardines diferentes. El calvario vivido por las pequeñas traumatiza a los belgas. En octubre del 96 se celebra la Marcha Blanca. Todo el país respalda a los padres de las víctimas y se une contra los disfuncionamientos de la policía y de la justicia. Se evoca incluso la hipótesis de una red de pedófilos protegidos por las más altas instancias. La cólera de la población alcanza su paroxismo cuando en el 98 Dutroux aprovecha una consulta a su dossier en el Palacio de Justicia para fugarse. La evasión dura unas horas, pero tiene repercusiones enormes: la reforma de la policía y de la justicia y la dimisión de 2 ministros. Tras más de 7 años de investigación, en marzo de 2004 comienza el proceso del siglo. Dutroux es condenado a cadena perpetua, su cómplice a 25 años de cárcel y su exmujer a 30. Fue ella quien dejó morir de hambre a Julie y a Melissa, mientras Dutroux cumplía una pena de cárcel de 4 meses a principios del 96. Marc Dutroux vuelve a estremecer a Bélgica, en esta ocasión por la posibilidad de su liberación anticipada. El pedófilo y asesino belga solicitó ayer que se le asigne un brazalete electrónico, medida que supondría el primer paso para su libertad condicional. Dutroux ha cumplido ya 17 años de condena de un máximo de 30. Desde ese punto de vista, la ley belga podría darle la razón, pero la última reforma, que endurece los requisitos para la condicional, puede negarle ese beneficio. Al menos así lo espera el abogado de una de las familias de las víctimas. Los informes no recomiendan su puesta en libertad. De hecho, opino que personas como Dutroux no deberían ser liberadas jamás. Cuando sabes lo que hizo y cómo lo hizo, cuando conoces el caso, es imposible que el gobierno belga libere a alguien como él. La justicia belga se pronunciará el 18 de febrero sobre la petición de Dutroux, condenado en 2004 a cadena perpetua por el secuestro y violación de 6 niñas y jóvenes. 4 de ellas fueron asesinadas. El asesino y pederasta Marc Dutroux ha llegado este lunes a la vista judicial en Bruselas, en la que solicita su libertad condicional. Podría salir de la cárcel en abril y bajo vigilancia electrónica por haber cumplido 1/3 de la condena, según prevé la legislación penal belga. El hombre fue detenido hace 17 años y condenado a cadena perpetua por el secuestro y violación de 6 niñas y jóvenes de entre 8 y 19 años. Asesinó a 4 de ellas. En la calle, indignación. Imposible, nunca deberían dejar que salga, no me lo puedo creer. Pide una especie de clemencia, pero él no tuvo piedad con nadie, así que se quede en la cárcel.
Las autoridades belgas han desplegado este lunes un fuerte dispositivo de seguridad para escoltar al pederasta. El gasto estimado para llevar al criminal hasta el tribunal es de 50.000 euros, según la prensa belga. Bélgica está conmocionada por los giros que se están produciendo en este caso, uno de los más graves de la historia judicial de Bélgica. Además, algunas familias de las víctimas cuestionan la eficacia judicial belga y se han quejado a la Corte Europea de Derechos Humanos. Los medios belgas abren hoy con esta noticia. Nadie imaginaba que el nombre de Marc Dutroux, uno de los más odiados en el país, volviera a las portadas, y mucho menos en relación con los escándalos de pederastia de la Iglesia. La policía belga registró el arzobispado de Bruselas en busca de pruebas sobre abusos de curas a menores, pero se habrían encontrado con algo totalmente inesperado: fotografías del asesino en serie Dutroux, que conmocionó Bélgica en los 90. En ella se vería, entre otras cosas, la exhumación de cadáveres de 2 niñas que Dutroux enterró en su jardín después de secuestrarlas, violarlas y matarlas. Siempre, según medios belgas, la Fiscalía se habría incautado también de documentos sobre pederastia que deberían estar en manos de la justicia y no de la Iglesia. El portavoz de los obispos belgas pide prudencia hasta saber, dice, de dónde vienen esas informaciones. Los registros policiales, en los que se llegó a abrir 2 tumbas, provocaron una crisis diplomática con el Vaticano y la condena del Papa hace una semana. La investigación continúa. La exesposa del pederasta belga Marc Dutroux saldrá en libertad. Fue condenada a 30 años de cárcel como cómplice del secuestro y la violación de varias niñas, a 2 de las cuales dejaron morir de hambre en los años 90. Saldrá de la cárcel tras cumplir 16 años de la pena a cambio de recluirse en un convento. Un tribunal de Mons aceptó el plan de rehabilitación de Michelle Martin, de 52 años, propuesto por su abogado defensor. Martin quedará recluida en un convento de las hermanas Clarisas de Malón, al sur de Bélgica. La defensa de Martin ya había intentado sin éxito en el pasado su liberación a cambio de su ingreso en un convento en Francia, pero finalmente París rechazó acogerla en su territorio. Michelle Martin ya está en libertad. Es la exmujer y cómplice del pedófilo belga Marc Dutroux, que secuestró, torturó y violó a 6 adolescentes y mató a 2 de ellas a mediados de los 90. Michelle conocía los crímenes y dejó morir de hambre a otras 2 de las víctimas. Fue condenada a 30 años de prisión. Un tribunal belga ha concedido su libertad condicional tras haber cumplido solo 16 años de su condena. El abogado y el padre de Julie, una de las víctimas, indignados. Después de 16 años no sabemos el papel que ella ha jugado en este caso atroz. Mintió varias veces y no nos ha dado todavía claves para que podamos conocer su rol en los crímenes. Esta mujer es un peligro para la sociedad y ha sobrepasado todas las dificultades. En el pasado utilizó la justicia belga y ahora las leyes en este país le permiten conseguir la libertad condicional, dice el padre de Julie. Michelle vivirá a partir de ahora en un convento de hermanas clarisas situado en la localidad de Malón, a 60 kilómetros de Bruselas. Trabajará 4 horas por día. Su abogado defiende su reinserción. Muchas personas conocieron a la señora Martin mientras estaba en la cárcel. Esas personas han dicho que apoyarían un proyecto de reinserción, que están preparadas para apoyar a alguien que hace ese esfuerzo para redimirse. El pasado 19 de agosto unas 5.000 personas se manifestaron en contra de esta liberación y a favor de una reforma de la ley que la ha permitido. Uno de los abogados ha amenazado con acudir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos si la ley belga no deja posibilidad de recurrir. Para las familias de las fallecidas y las supervivientes, esta libertad condicional es una vez más la prueba de las debilidades de la justicia belga. Bajo presión, el Ministerio de Justicia ha propuesto que ningún condenado pueda obtener la libertad antes de cumplir al menos 2/3 de su pena. A Bruselas, Audrey Tilve, por Euronews. Nueva manifestación en Malón, Bélgica, contra la puesta en libertad de Michelle Martin, exmujer de Marc Dutroux, condenada a 30 años de prisión por secuestro, violación y asesinato. Cientos de personas se han manifestado en una marcha negra este domingo para protestar contra la llegada de Michelle Martin al monasterio de las Clarisas. Ella lleva pidiendo su libertad condicional desde 2009. El Tribunal Penal de Mons ha autorizado su puesta en libertad. Me da miedo porque tengo 2 hijos de 8 meses y 3 años. Cuando veo que la van a dejar libre, temo que reincida cuando esté fuera de prisión. Si todavía no ha cumplido su condena, no me parece normal dejarla en libertad.
Aquí nadie está seguro de nada. Ella podía haber liberado a 2 niñas pequeñas mientras su marido estaba en la cárcel y no hizo nada. Y era la segunda vez que hacía algo así. Desde que el martes se publicara la posible puesta en libertad de Michel Martin, se han producido manifestaciones por todo el país. La Fiscalía belga ha apelado ante el Tribunal Supremo contra esta decisión. Michel Martin fue declarada culpable de participar en el secuestro y violación de varias niñas, con el agravante de haber dejado morir de hambre a Melissa Russo y Julie Lejeune en el sótano de su casa en Marcinelle, cuando Marc Dutroux estaba en prisión cumpliendo una pena menor. La exesposa y cómplice del pederasta y asesino Marc Dutroux ha ingresado esta noche en un convento del sur de Bélgica. Pocas horas después de obtener la libertad provisional, Michel Martin ha sido aceptada en el convento de las monjas clarisas en Malón. Su excarcelación prematura ha levantado una gran polémica. Así fue recibida en Malón. 4 policías velarán por su seguridad día y noche con un coste estimado mensual de 120.000 euros. El convento de Malón, una pequeña localidad de 5.000 habitantes, está situado cerca de 3 colegios. En los muros del recinto ya han aparecido las primeras pintadas. Conozco Malón desde mi infancia. Toda mi familia es de aquí y aquí estudian mis hijos. Y estoy preocupada, asustada por lo que pueda pasarles cuando vayan a la escuela. Vaya justicia. La justicia, merci. Martin ha salido en libertad tras cumplir 16 años de cárcel de los 30 a los que fue condenada por participar en el secuestro de varias de las víctimas de Dutroux y dejar morir de hambre a 2 de ellas. La exmujer y cómplice del pederasta Marc Dutroux vivirá en casa de un juez retirado. Michel Martin se instalará en la vivienda del expresidente del Tribunal de Primera Instancia de Namur, en Bélgica. La mujer del pederasta, que estuvo detenida durante 16 años por ser cómplice de la muerte de 2 niñas, salió de prisión en el 2012 y se fue a vivir a un convento. Ahora su casa será la del juez retirado. La reinserción es lo que marca la diferencia entre la justicia y la venganza. Eso es lo que dijo la monja cuando fui al convento en el que estaba, que siempre hay un atisbo de humanidad en el corazón o en el alma, aunque haya hecho lo peor. La exesposa del pederasta y asesino Marc Dutroux fue condenada en 2004 por haber participado en el secuestro de varias víctimas y por haber dejado morir de hambre a 2 de ellas, las cuales había encerrado en un escondrijo subterráneo en la casa de la pareja en Charleroi. Martín, condenada a 30 años de cárcel, cumplió solo 16, en base a una ley que permite salir a los presos que hayan cumplido 1/3 de su condena. Bélgica inauguró este martes un jardín homenaje a las víctimas del asesino Marc Dutroux. Secuestrador y pedófilo, Dutroux raptó y violó en la década de los 90 a 6 niñas de entre 8 y 19 años y asesinó a 4 de ellas. Los cadáveres de 2 víctimas fueron encontrados en la casa donde ahora se levanta el monumento. Je pense que ça fait partie de l'histoire de la Belgique et qu'on est dans l'obligation de ne pas oublier. C'est un événement historique. Je ne dis pas ça parce que c'est ma fille, je dis ça parce que c'était la réalité. Quand le peuple sort dans la rue, c'est historique et c'est rare. La casa fue demolida en 2022 con la intención de construir el monumento conmemorativo. Su elemento central es la imagen de una niña sosteniendo una cometa. Se llama Entre la Tierra y el Cielo y fue encargado por los padres de las víctimas de Dutroux a un arquitecto de la ciudad. El asesino tiene ahora 66 años y cumple cadena perpetua. Final feliz para una pesadilla. Así terminaba en Bélgica el secuestro de Sabine, 12 años, y Leticia, de 14. Su liberación por la policía conduce a la detención de Marc Dutroux, la cabeza visible de una red dedicada al secuestro y explotación de menores. Dutroux ha confesado 6 secuestros y se le acusa de al menos 4 muertes. Las de las niñas de 8 años, Melissa y Julie, violadas y dejadas morir de hambre, y las de otras 2 adolescentes, Anne y Iggy, asesinadas después de un calvario de torturas y abusos sexuales. El sentimiento de horror y vergüenza que experimentan los belgas se agranda al descubrirse complicidades políticas, judiciales y policiales en un submundo de corrupción.